Ok. Bien, luego de este tiempito de conversar acerca de los temores, vamos a Freud. Como les decía, texto, 1920, más allá del principio del placer. Ahí Freud va a desarrollar esta idea del Fordá, del juego del Fordá. Fordá, así como suena. ¿Sí? Una palabra compuesta de dos palabras del alemán. Cada vez que digo Fordá me doy cuenta qué bien que estoy manejando el alemán. Eh, pero así de sencillo, así como suena. Y a partir de una investigación que hace Freud con un niño muy cercano, de sus relaciones, y es un niño de 1 año y medio aproximadamente, ¿sí? 18 meses. Y ahí Freud lo que se plantea, la posibilidad que se plantea es, o la pregunta, vamos a decir, es ¿cuál es el modo de trabajo del aparato anímico en una de sus prácticas normales más tempranas, como el juego infantil? ¿Sí? Eso es lo que se plantea. ¿Y cómo se lo plantea? Bueno, a través de observar, hacer una investigación de este niño de 1 año y medio. Y pasa tiempo con esta familia, con el niño y con sus padres. Pasa tiempo de observarlo. Las teorías para ese entonces, de alguna manera, habían estudiado esto para sacar cuáles son las conclusiones de los motivos por cuales los chicos jugaban, o por lo cual los niños jugaban, pero no lo hacían desde o considerando la ganancia de placer, ¿no? Este punto de vista económico del que habla Freud en su teoría. Es decir, la ganancia de placer. No lo buscaban desde ahí y Freud empieza a investigar desde este lugar, ¿no? ¿Cuál es la ganancia de placer pulsional que los niños tienen al jugar? Entonces aparece esta investigación, este primer juego autocreado por un varón, por un varoncito de 18 meses. Hasta acá vamos bien, ¿no? Ya había algunas teorías al respecto, pero Freud la encara de una manera distinta, teniendo en cuenta la procedencia de la ganancia de placer. ¿Cuáles son los motivos por los que los niños juegan? Ok, la investigación, observando a un niño. ¿Qué pasaba con este niño? ¿Qué era lo que pasaba? Era un niño de una buena conducta, vamos a decir. A esta edad, donde no hacía grandes berrinches, llantos, cuando la madre se iba, eso ya llamaba la atención, ¿no? Así, no molestaba tanto, algo que aparece mucho, a esta edad, no molestaba a los padres durante la noche, ¿sí? Agradecidos esos padres porque no molestaba a la noche, obedecía las órdenes de ir a un lado, de ir al otro, de no tocar ciertos objetos. Esto es lo primero que Freud observa, ¿no? Un niño que no generaba mayor complicación, ¿no? Cuando su madre se iba, que era lo que más se esperaba ahí, era, a pesar del gran cariño que le tenía a la madre, va a decir Freud en el texto, el niño no lloraba. Bien, primer detalle a tener en cuenta. Otra cosa que observó es que el niño tiraba objetos, arrojaba objetos y decía, ¡oh! Y en esta investigación, Freud con los padres del niño, lo que se dan cuenta es que el niño decía for, es se fue. Eso es lo que significa for, se fue. Primer palabra de la composición fordá, que le da nombre al juego. El niño decía oh, y ellos interpretaron que quería decir for. Y tenía este hábito de arrojar objetos a un rincón de donde estaba o debajo de la cama. ¿Sí? Cuando los tiraba decía esto y ellos interpretaron que decía se fue. Bien, hasta acá Freud va observando eso. Ahora, no jugaba con otra cosa o a otra cosa con los juguetes y con los objetos que a arrojarlos. No jugaba a otra cosa que a arrojarlos. Ahora, en un momento, el niño tenía un carretel con un hilo. Lo que se esperaba que era que juegue al autito, a los autitos, con ese carretel y el hilo. Pero nuevamente lo que hacía es arrojarlo. Y cuando lo arrojaba, nuevamente decía for, se fue. Ok, ahí le damos paso a Marcelo.
Entonces con el carretel, cuando todos esperaban que juegue a los autitos, él lo volvía a arrojar diciendo o, como dijimos recién, for. Lo tiraba y lo volvía a traer. ¿Qué hacía? ¿De qué se trata el juego del for-da? De arrojar el objeto, de tirarlo, en este caso el carretel, y volverlo a traer. Y cuando lo traía, lo que identifica a Freud es que había una mayor satisfacción, un mayor placer. Y al traerlo, al lanzarlo decía o, for, y al traerlo decía da, que es acá está. Palabra o frase que hemos escuchado muchos de nosotros cuando tenemos un pequeño cerca, ¿no? Acá está. Muy bien, así. Pues lo vamos a relacionar con otro juego, ya cuando veamos el texto de Averasturi. Ese acá está, que le generaba mayor placer al niño, cuando traía el carretel, lo saludaba con un amistoso acá está, ahí completaba este juego de desaparecer y volver. Desaparecer el objeto y volver. Acá es donde, al repetir este acto, el niño, ya, el primer acto de tirarlo lo repetía hasta el cansancio. Y lo que notan también, o lo que nota Freud en su investigación, es que hay una diferencia en arrojarlo y traerlo. Cuando tenía mayor placer, cuando lo traía de nuevo. Ahí es donde había entonces una mayor ganancia de placer. ¿Y por qué pasaba esto? Ahí es donde Freud dice que esto tiene una interpretación particular, ¿no? Porque se relaciona con el gran logro cultural del niño. Y esto es importante que lo remarque. El gran logro cultural del niño es su renuncia pulsional. Es decir, admitir sin protestas la partida de la madre. El gran logro cultural del niño, ¿con qué tiene que ver? Con el alejamiento, la aceptación del alejamiento de la madre, de la separación, esa separación con el vínculo primario que ustedes ya vienen trabajando, no solamente en psicología general, sino también en esta cátedra, ¿no? La importancia de ese vínculo primario, ¿no? Con la madre, de esa diada, esa relación que es una misma cosa, ¿no? Ese verse como una sola persona con la madre. Entonces, ¿cuál es el gran logro cultural que hace el niño con este juego? Es poder tramitar la ausencia de la madre, esa renuncia pulsional de sentir, en este caso, la cercanía de la madre y la pena, porque la madre se fue. Admitir sin protestas la ausencia de la madre. Y esto es lo interesante de este juego. ¿Qué es lo que el niño hacía con el juego? ¿Y qué es lo que Freud descubre? Que el niño puede tramitar por su propia cuenta una situación penosa. ¿Está bien? Hoy no tengo PowerPoint, realmente no tenemos PowerPoint de esto, yo siempre lo explico así, pero vamos a armar un PowerPoint porque siempre las imágenes son buenas para poder también internalizar y comprender, ¿no? Pero ¿se entiende esto? Es decir, ese gran logro cultural que tiene que ver con tramitar una situación penosa. Y así es, el juego va a funcionar de esta manera, ¿no? Como la posibilidad de tramitar, de elaborar situaciones tristes, dolorosas, penosas. Es imposible, vamos a decir, y lo dice el texto, es imposible que el niño esté contento, alegre o gozoso con la partida de la madre. No hay posibilidad de que se pongan contentos por eso. Ahora, ¿cómo conciliar esta idea de una situación penosa que el niño puede elaborar con la idea del placer? Por eso el texto se llama Más allá del principio del placer. ¿Cómo conciliar esta idea de que es una situación penosa, que no te da placer, pero que el niño la puede elaborar? O sea, elaborar quiero decir repetir la situación, ¿no? Porque al lanzar, lo que está lanzando o lo que está significando o representando es la ausencia de la madre, la madre que se va. Pero Sería, después profe, la vuelve a traer él, ¿no? Sí, Martín. eso. Sería que entonces a través de este juego que él tira y trae, será como que él empieza a asimilar que por más de que la madre se vaya, sabe que va a volver, más allá de que se haya ido. Eso sería la parte del placer, No que sabe solo que va a eso, volver. no solo eso,
sino que la madre vuelve. Podemos decir. Digo, en términos reales, ¿vuelve? No. La madre, en este caso, en el caso del niño que investiga a Freud, se ausenta varias horas. ¿Está bien? Pero el niño genera un juego por él mismo en el que hace volver a la madre por medio de traer el objeto. Eso es lo que le genera placer. Como vos decís, Martín, el hecho de que la madre vuelva. Ahora, la madre vuelve no, pero en términos simbólicos, él está trayendo a la madre. Pero no solo eso. Hay un paso más que lo vamos a ver ahora. Él dice, yo mismo te echo y te arrojo y te vuelvo a traer. Fíjate que después el texto va a decir eso, ¿no? Por eso otra de las cosas importantes, no me quiero adelantar, pero otra de las cosas importantes que aparece en este texto como concepto clave es el hecho de la pasividad a ser un sujeto activo de esa situación que vive. El niño es un sujeto pasivo de la ausencia de la madre. O sea, esa situación penosa no la puede manejar. Ahora, ¿cómo la tramita? A través del juego. A través del juego. Va a decir, no solamente vos te vas, sino que yo mismo te echo. Yo mismo te arrojo y te vuelvo a traer. Se fue y acá está. Eso es extraordinario y ese es el gran logro cultural. Y esto que les decía recién, ¿no? No me quiero ir de esta parte. Cómo poder conciliar esta idea del principio de placer. Porque no hay acá una situación placentera. Hay una situación penosa. Ahora, ¿qué va a decir Freud en este sentido? El niño juega a la partida de la madre porque es la instancia previa ¿a qué? A su llegada. El texto va a decir así, ¿no? A la gozosa reaparición. O sea, tengo que repetir esta situación penosa de que mi madre se va, la arrojo, ¿para qué? Para sentir el placer cuando la vuelvo a recuperar. Y esto es característico del texto y es extraordinario en cómo puede identificar esta elaboración anímica que hace el niño a través del juego que va a habilitar a otros descubrimientos, ¿no? Entonces, como le decía recién, el niño era pasivo de una situación penosa, ¿no? Era afectado por ella. Ahora, el niño entonces se pone en una situación activa, como un sujeto activo de eso que vive. Y esto va a pasar también, esto lo que quiere decir es que a pesar de la situación displacentera, él lo puede manejar. Y esto va a pasar con los juegos a lo largo de la infancia, digamos. ¿Para qué van a servir los juegos o cuál es el significado que Freud le va a encontrar a partir del principio de placer? Es este, que más allá de que no sean situaciones placenteras, aún las displacenteras, el niño las va a utilizar. No necesariamente son inutilizables las situaciones displacenteras o penosas, y las va a utilizar a lo largo de la infancia con otros juegos también, que ahora les quiero ir contando. Muy bien. Hasta acá vamos bien, ¿no? Esa es la parte central de este texto, esa es la idea central del texto del Fordá. Muy bien. El acto de arrojar, como les decía al principio, de arrojar el objeto en este do o for en alemán, y da, de volver a traerlo, pero el acto de arrojar el objeto era la satisfacción de un impulso a vengarse. ¿A vengarse de quién? De la madre que se va, de la madre que se fue, ¿no? Eso también le produce satisfacción. Entonces ahí lo que vamos a encontrar también es la satisfacción que produce esta venganza o este impulso, vamos a decir, no placentero. ¿Está bien? Como la madre se fue de su partida al vengarse. Ahora, fíjense, esto que decía hoy. El niño va a decir, no solamente vos te vas, sino que yo te arrojo y te vuelvo a traer. Y a un año después de que haya pasado esto y que hayan descubierto esto, incluso el niño va a decir, con los juguetes, con un juguete, pegándole a un juguete o arrojándolo también, vete a la guerra. Eso lo dice por el padre que estaba en esa circunstancia, ¿no? No solo le dice a la madre, no te necesito, yo mismo te echo, sino que va a decir arrojando el juguete,
o enojándose con el juguete, vete a la guerra, y lo dice por el padre. Y ahí también hay algo importante según la teoría de Freud, ¿no? Él había contado acerca de esta ausencia del padre, que se encontraba en la guerra, pero no era que él lo extrañaba, sino lo que va a pasar ahí es que no quería ser molestado, y así le quedaba completamente la madre para él. Ustedes saben, y hemos hablado al menos en la parte más importante de lo que es el complejo de Edipo, ¿no? Este querer poseer al objeto del sexo opuesto, a su padre o su madre, digamos, según sea el caso del niño, ¿no? Entonces, para no querer ser molestado en su posición exclusiva de la madre. Este enojarse con el objeto y tirarlo y arrojarlo y hablarle es lo que el niño va a hacer con otro juego también, ¿no? Más allá del principio de placer, está claro. A ver, para que lo termino de leer porque me aparece una parte nada más del texto, Julieta, y lo vamos viendo. Sí, está sublimando a través del juego, decía Andrea. La sublimación, podemos decir, pero la sublimación, vamos a hablar un poquito más adelante, lo vimos la vez pasada, pero vamos a hablar un poquito más adelante en el tiempo o en la edad, digamos, ¿no? Cuando el niño está en la edad de interactuar. En este caso podemos hablar que hay algo de sublimación, ¿no? De este destino de pulsión, este destino de va hacia algún lugar. Y lo que vamos a decir de la sublimación, como decíamos la vez pasada, es que está relacionada con alguna actividad socialmente aceptada o valorada, ¿no? En este caso, en la edad del periodo de latencia es la escuela. Ahí aparece la escuela, la relación con el afuera, el deporte, el arte. Pero bueno, el juego podemos decir que va por ahí también, ¿no? El hecho de actuar. Fíjense que los niños juegan mucho a actuar, ¿no? A cuáles son los roles, y ahí vamos a ver algunas cositas que también aparecen en el texto, ¿no? ¿Quién es? ¿De qué hace el nene? ¿Vieron que hace de doctor? Sobre todo, ¿para qué? Para tramitar esas situaciones penosas en las que se vio como un sujeto pasivo, que no pudo hacer nada y que le dolió, sufrió, lloró, que le dijeron algo que no le gustaba. Él va a hacer lo mismo con quién. Hacen como sí, claro. Es un concepto del teatro. Y con los hermanitos, con los primitos, con el juguete. Sí, con los juguetes, con los objetos, pero también con los vínculos con los que se rodea, ¿no? Entonces, él va a terminar haciendo del doctor que le saca una muela o que le pone una inyección o no sé qué cosa, y va a tener un conejillo de India que es el hermanito menor o el primito o el amigo, el compañero. Porque ellos lo que hacen ahí, o lo que hacemos nosotros, o lo que hemos hecho nosotros también, es tramitar esa situación penosa que hemos vivido. Así que si yo te diría que sí, podríamos chequearlo eso, pero te diría que sí, claro, está relacionado con eso de sublimar, de darle un destino a la pulsión, ¿no? Particular. Pará, y había otra pregunta también de Julieta, me parece. A ver, voy por acá. Voy por aquí, al chat. Al principio de placer, está displacer como otra energía pulsada. Claro, no es todo placer. Descubrimos entonces, a partir de este texto de Freud, que no solamente le va a dar placer las situaciones placenteras, sino que las displacenteras también las va a utilizar para luego recuperar el placer. ¿Está bien? Incluye el displacer, por ejemplo, de una situación penosa, para tramitarla por él mismo a través de ¿qué? De lo que estamos hablando, de un juego. En este caso, el juego del Fordá. Entonces, las situaciones penosas, él las va a elaborar. Bien, muy bien. ¿Qué es lo que van a hacer los niños cuando tiran los...? Bueno, acá está pasando un camión de bomberos, esperemos que no sea nada grave. Tiran objetos, ¿ven? ¿Conocen ustedes niños que tiran objetos, que tiran juguetes, que tiran cosas? La misma conducta. Tiran objetos, expresando ¿qué? ¿Qué es lo que expresan los niños cuando hacen esto? Según este texto, están expresando ciertas emociones, ¿no? Displacenteras. Y también relacionadas a los vínculos con sus familiares. La repetición, voy de nuevo, Julieta, entonces con esto. La repetición de algo desagradable se debe a que esa repetición lo va a conectar a una ganancia de placer.
Ahí está el porqué, el más allá del principio del placer. El placer de desquitarse de alguna persona o situación y ¿qué? Arrojarla. Desquitarse de alguna persona, en este caso, bueno, el texto va a hablar del vínculo con la madre, ¿no? Y con el padre también, en esto de vete a la guerra. Los niños, vamos a decir, o podríamos decir, repiten en el juego todo lo que les ha dejado una gran impresión en algún momento de su vida, o en algún momento de su recorrido o de su infancia. ¿Y para qué lo hacen? Bueno, así los niños lo que hacen es descargar ciertas emociones ligadas a recuerdos, a experiencias infantiles dolorosas, etc. Hace una descarga emocional y se adueña, ahí es donde pasa a ser, de ser pasivo a ser activo, se adueña de esa situación, hace, vamos a decir, una catarsis, podríamos decir, de esa situación que vivió, y la exterioriza para que esa emoción no quede ligada. Todos los juegos, también podemos decir, están presididos por el deseo dominante que tiene el niño en esta etapa. ¿Cuál se les ocurre que puede ser ese deseo? Es el deseo de ser grande, profe. Excelente, muy bien, Ludmila, veo que ha leído el texto. Claro, no solamente de ser, sino de hacer como hacen los grandes, ¿no? ¿Cuáles son esos juegos que aparecen en la infancia de querer ser grandes? Yo les di un ejemplo hoy, ¿no? También para tramitar una situación penosa como ir al dentista o ir al doctor, etc. A ver si se les aparece algún ejemplo de los niños. ¿Qué dice? Cuando juegan, profe, cuando juegan a la mamá y al papá. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Ahí, a ver, Asturi iba a decir algo particular acerca de eso. La mamá, la Agarran a maestra. las muñecas y las llevan a la escuela, o te dice, no, como que dejale acá y después yo vengo. Tal cual, tal cual. A la mamá, ¿no? Sí, Eso que hacen las mamás con ellas, en este caso hacen también, ¿no? A ser la maestra, claro, tal cual, a tener autoridad, a ser grande. No solamente a ser grande, como les decía, sino a hacer, jugar. Hay algo muy importante, lo vamos a ver en el texto del final, que tiene que ver con el poder. ¿Qué es lo que atrae a los chicos a los juegos, en este caso electrónicos? ¿Qué es lo que tienen de atractivo? Vamos a hablar algo de eso. Este poder, ¿no? Este poder hacer como los adultos, poder hacer como los grandes y demás, ¿no? Perfecto. Lo que les decía hoy también, esto es importante, ¿no? Que sea displacentera cierta situación no la vuelve inutilizable. Esto ya se los dije, pero es importante también, sino que justamente, ¿no? Una de las cosas que se descubren es esta, que la pueden utilizar a su favor o para tramitar esta situación dolorosa, ¿no? Les decía, si el niño va al doctor, por ejemplo, lo somete a una intervención, aunque sea pequeña, claro, dominio de la situación, exacto. Esta vivencia que le resulta desagradable va a ser, vamos a decir, el guión de su próximo juego. La va a utilizar para poder pasar absolutamente, no solamente la angustia, sino la ansiedad, vamos a decir, que le produce una situación como esa, ¿no? Entonces, ese va a ser el guión de su próximo juego, esa situación. Como les decía, un ejemplo, con quién lo va a jugar, con los hermanitos, con los compañeritos, con los primitos, etc., ¿no? El cambio de ser pasivo a pasar a ser un sujeto activo de su situación anímica. Eso es importante. ¿Qué es lo que va a hacer ahí cuando juegue a eso que él mismo vivió como una situación desagradable? Vengarse. Jugar otro rol. Salir del rol en el que estaba, digamos, de la posición pasiva en la que sufrió esa situación, ¿no? Y se lo va a hacer a otro. Entonces, el juego, vamos a decir, si lo llevamos a términos adultos, el juego y la imitación, por ejemplo, ¿no? De los artistas, ahí nombraron, ¿no? El arte o la actuación, el hacer como si. Cuando los adultos practicamos esto, por ejemplo, deja una impresión dolorosa, por ejemplo, en la tragedia, en una obra de arte,
pero se siente como que, como un gozo, ¿no? Al poder elaborar esa situación en la que tienen el control, tienen el dominio, dijeron recién, ¿no? Tienen el dominio, pueden dominar la situación y que no les duela tanto ahora pasar a estar en otro lugar o en otra posición. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Se entendió? ¿Se entiende esta idea? Básicamente es todo lo que dice el texto acerca de este juego. No sé si hay alguna pregunta. Ahí voy a revisar el chat porque aparecieron algunas cosas que se me perdieron. Jugar a actuar, sí, o actuar ya es jugar también, ¿no? Ser la maestra, domina la situación, claro, lo que dijimos recién. Puede ser el motor que calme su angustia, exactamente. Hablamos también no solamente de angustia, sino también de la ansiedad que le produce esa situación. Pero se trata de tramitar eso. Bien, profe, muy claro, súper claro, me encanta que digan eso, así que todos los que quieran poner clarísimo, profe, bárbaro, suma. se auto motivaba el tipo, ¿viste? Bien, muy bien. Estamos bien, hasta acá estamos bárbaros. Lo que vamos a hacer ahora, como dice, clarísimo. Perfecto, sí, no es más que eso, tampoco les estoy revelando, digamos, un secreto dificilísimo. Si ustedes leyeron el texto, seguramente lo que yo les estoy diciendo les hace mucho sentido o lo pudieron comprender muy fácilmente, el texto por ustedes mismos. Pero simplemente yo hago acá la función de poder transmitirles también a mi manera y bajarles un poquito a tierra esto, ¿no? Que ha pasado en el texto o que el texto trae. Muy bien, excelente. Bueno, me pone contento entonces que no son la mayoría los que están diciendo que se entendió, pero si no lo leíste al texto, si no lo leíste, por lo menos ya tenés acá un acercamiento bastante importante para que te lo lleves. Ok, muy bien. Estamos en 18:50. Lo que vamos a hacer es tomarnos un ratito, ¿sí? Para descansar, para estirar las piernas, para poder cargar de nuevo el termo. 5 minutos, ¿eh? Esto no lo hacemos cuando está Ana. Quizás tenemos algunos temas que son más largos. Me cierra bien el tema. Gracias, dice Facundo. Muy bien. Ok, ok, perfecto. No llegué a leer. Bueno, acá está. Y aparte saben que van a tener disponible la grabación. Nos tomamos entonces 5 minutos, 7 minutos. Volvemos en un ratito para ver la diferencia. Entonces, que encuentra a Verasturi, que toma a Freud, toma el psicoanálisis. ¿Quién es Averasturi aparte? ¿No? Decía Averasturi. Bueno, vamos a ver un poquito quién es esta señora que ha dejado muchas cosas importantes en este contexto, en la Argentina, a partir de tomar a Freud en relación a qué? Al juego. ¿Ok? Y luego vamos a ver entonces el texto de Esteban Levin, que habla de la infancia y de los juegos virtuales. Bastante crítico Levin, y me parece que hay algunas cosas que son muy importantes de lo que hoy mismo pasa con el juego virtual. ¿Les parece? ¿Volvemos en 5? Ok. Muy bien.
Muy bien. Algunos van saliendo y volviendo a entrar. Bárbaro. Estoy de nuevo, ¿eh? No sé si ustedes están por ahí. Sí, me dejaron la pantalla apagada, se fueron al chino, desaparecieron, se aburrieron, se durmieron. Bien, perfecto, están por ahí. Ahí Margarita. Margarita aparece, dice que sí, estamos, aparece una manito. Hola, de nuevo. Muy, muy bien. Ok, ahí estamos todos entonces. Estamos, dice Alejandra, perfecto. Lucrecia aparece con la gata, es una gata, ¿no? Gata, gata, gata. Es una gata. ¿Eh? Está Lucrecia con la gata. Estamos todos, somos todos los que estamos todos los que somos. 47 se quedaron entonces. Buenísimo. Algo se van a llevar de aquí. Seguimos. Entonces, seguimos con juego, ¿no es cierto? Y vamos ahora a ver, entonces, es un amor esa gatita, dice, mira Lucrecia. Seguimos entonces con el tema, pero ahora desde la visión de Arminda Averasturi, texto que venimos trabajando ya hace unos años como un aporte desde estas latitudes que toma vamos a decir que toma la visión y la teoría de Freud en su totalidad, es una de las que va a traer el psicoanálisis a la Argentina, una referente del psicoanálisis en la Argentina, junto con su esposo, el reconocido Enrique Pichon Rivière, y son referentes justamente por esto que les decía, de haber introducido el psicoanálisis, Pichon Rivière como un referente también de la psicología social. Cuando ustedes buscan un poco acerca de su historia, es algo muy interesante esto. Y sus hijos también. Este texto que aparece, a Lucrecia la veo así, mirá, de costado. No sé, ahí está. Estaba acomodando la pantalla. Ahí aparece Mauricio, Andrea. Bien. Ok, les decía entonces, un poquito para ver de dónde viene el texto, es esta idea que nace y que luego va a traer un texto más grande o más profundo, un libro, pero nace este texto a partir de una conversación con su hijo, para un programa de televisión acerca de el juego, el desarrollo y el crecimiento entonces en los niños. ¿Cómo tiene que ver eso? Su hijo Marcelo Pichon Rivière busca a la madre para conversar acerca de este tema, para elaborar esta teoría y estos conceptos en un programa de televisión, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que surge acá? ¿Cuál es el significado del juego en cada edad? ¿Qué cosas van a conversar ahí? ¿Qué es lo que aparece luego? ¿Qué es lo que descubre? ¿Y cuál es la diferencia con el texto de Freud? Eso es lo que vamos a ver específicamente de este texto. Más o menos vamos a estar al mismo tiempo, vamos a ver un poquito algunos conceptos claves que el texto va a traer y luego sí vamos a detenernos ahí. Una de las cosas o una de las preguntas que su hijo Marcelo va a preguntar, o de las cosas que van a conversar para ese programa, es, ¿era normal un juego? El juego tal, no sé qué juego, pero tal juego a tal edad, por ejemplo, a los 4 años, ¿responde ese juego a su edad? ¿Se acopla a la edad del niño? ¿Es normal que eso suceda? ¿Qué se le puede regalar a un niño a una determinada edad? Algunas de las preguntas que fueron surgiendo, ¿no? Y que fueron trayendo en esta investigación que la impulsa a realizar Arminda Averasturi. El primer juego, ¿a qué edad aparece? Si decimos que toma del psicoanálisis y de la teoría de Freud, ¿cuál era el primer juego autocreado por un niño de 1 año y medio? El que responde primero se gana un texto de Freud. A los 18, claro. Sí, ¿y cuál era el juego? Es la pregunta. No, ya tienen todos los textos de Freud ahí. Y veníamos hablando, ¿no? Claro, exactamente, Karina lo dijo. El juego de Fordá. El juego de Fordá. Como antecedente, ¿no es cierto? Pero van a aparecer otras cosas. Claro, sí, bien, bien. ¿Saben qué pasa? Me estoy dando cuenta que leyeron. Me gusta eso, me gusta. Porque dice escondida, las escondidas, las escondidas. Bien, ahora lo vamos a ver. Pero eso es lo que aparece después. ¿Cuál era el antecedente? El juego de Fordá, ¿no? El primer juego autocreado por un niño. Esto que habíamos visto anteriormente. Veo que estuvieron muy atentos. No, pero está bien. Mi pregunta iba dirigida ahí. ¿Cuál era? Ahora, Arminda Averasturi, claro, va a traer esta idea. Y las escondidas de una manera particular, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Pero no nos adelantemos.
Veamos entonces cuáles eran algunas de las preguntas que surgieron antes. Esto que decía, ¿cuál es el primer juego? En un niño normal, vamos a decir, a determinada edad, siempre aparecía el mismo juego. Hasta ahí, ¿no? Entonces descubre que era esto que decían ustedes, las escondidas. Pero, si bien eso parecía entre los 4 o 5 meses, esta conversación que tuvieron llevó a realizar este libro que yo les decía, que es El niño y sus juegos, un libro de Arminda Verasturi. ¿Por qué aparece este juego y no aparece otro? ¿No? ¿Por qué aparece ese juego y no aparece otro? O como le va a decir luego después de la sabanita, ¿por qué aparece ese juego y no otro? Esa es la diferencia, exacto. Esa es la diferencia con el juego de Freud. Pero no solamente eso, sino el tiempo en el que aparece. ¿Pero por qué aparece ese juego y no otro? Niños en los que no aparecen ese juego y tienen ciertos trastornos. Fíjense la profundidad que empieza a tomar esta investigación, ¿no? ¿Por qué no jugar determinado juego en el momento puede traer perturbaciones? ¿Por qué puede ser índice de mal desarrollo que no aparezca determinado juego? Y así sucesivamente fueron apareciendo determinadas preguntas, ¿no? Entonces aparecieron también consultas de padres con chicos con problemas que fueron motivados con la orientación del juego y desaparecieron los síntomas. Fíjense la importancia también, ¿no? De esta práctica o de ciertos juegos como índice también de algún trastorno. Ahora, como les decía al principio, Arminda Verasturi va a retomar la teoría de Freud, ¿no? ¿Y qué había sostenido Freud? Bueno, un poco de lo que ya hablamos, ¿no? Que un niño juega no solamente para repetir situaciones placenteras, sino también para elaborar las que le resultan dolorosas o traumáticas. Exacto, Andrea. Puede ser, o de mal desarrollo. No como una certeza, ¿no? No como algo determinado, como indicios, como señales. Siempre la profe va a decir, hay que ver cada caso, hay que ver cada situación, hay que ver si está haciendo algún proceso. Pero son señales, ¿no es cierto? ¿A qué edad? Digamos, a veces no es una edad específica, sino que es con el tiempo, pero es para estar alerta, exacto. Es una alerta, es para... Entonces, el juego, los desarrollos especiales, lo que le llamamos en la cátedra, ¿no? El juego, el dibujo, el lenguaje. Otra vez, no para hacer una determinación, ahí los profesionales, en este caso la profe, que trabaja asistiendo a niños, forma parte de un proceso en el que eso le va a hablar. Tengo también a mi esposa que es psicopedagoga, y no se puede dar un diagnóstico por una alarma o una alerta que apareció o un indicio simplemente, pero se va teniendo en cuenta esas cosas, ¿no? Lo mismo acá entonces con este juego. Las situaciones traumáticas que aparecen en el niño, entonces Freud va a decir, las van a elaborar, ¿no? Va a servir para que el niño pueda a través del juego elaborarlas. ¿Qué relación? ¿Qué es lo que permite ver esta investigación y esta elaboración del programa de Arminda Verasturi? ¿Qué relación había entre la maduración y el desarrollo que motivaban a la aparición o a la desaparición de un juego a determinada edad? Ver la evolución de un niño, que lo podemos ver también a través del juego, no solamente porque aparece acá una alerta o una alarma acerca de un mal desarrollo, sino también para ver la evolución. Si, por ejemplo, muchas veces lo cuenta la profe, ¿no? A un niño, y esto también es lo que va a traer el texto, se le genera el contexto para jugar determinado juego que tiene que ver con su edad, esto también va a ser significativo para ver el desarrollo o para ver la evolución, ¿no es cierto? ¿Cuál es entonces el juego para determinada edad? Si se le genera el contexto, la profe muchas veces esto es lo que les quiero decir, ¿no? Nos cuenta de cómo se genera el contexto del juego para el niño, cuál es la reacción del niño, qué es lo que aparece ahí, si se adapta, si no se adapta a ese juego, etc. Ahora, una de las cosas que va a llevar a estos descubrimientos a la autora es que de los 7 a los 12 meses
hay un descubrimiento que es fundamental, ¿no? Que todo bebé pasaba entre los 7 y 12 meses un periodo en el que la genitalidad era muy importante y que tenía sus formas de descarga adecuada. Nosotros vamos a ver cómo el niño está en determinadas fases, según Freud, ¿no? Ustedes están estudiando acerca de el desarrollo de la sexualidad infantil y las características de la sexualidad infantil a través del texto de Freud. Entonces uno de los descubrimientos fundamentales es este que hace Arminda Verasturi. De los 7 a los 12 meses está muy enfocado, o en realidad todo bebé pasaba entre los 7 y 12 meses un periodo en el que la genitalidad era muy importante y había juegos que le permitían descargar. ¿Cuáles eran esos juegos? Un ejemplo que aparece en el texto. El de Una de esas meter y formas- sacar cosas de lugares. Uy, perdón, pensé que era pregunta. Sí, verás, dale. El de meter y sacar cosas de lugares, encajar cosas. Excelente, encastrar. Ahí también Andrea dice meter y sacar. Exacto. Pero va a haber otros descubrimientos a partir de esto. Qué importante, ¿no? Porque hay una diferencia también acá con el texto de Freud. Específica, puntual, de esa fase en la que está el niño. Llenar contenidos también va a decir, ¿no? Llenar contenidos, explorar, agujeros, etc. Muy bien. Ahora, según Freud, pensábamos que todo el primer año el interés del niño se centraba en ¿qué? En los alimentos y en el placer de la zona oral. ¿No? La fase oral. Chupar, el chupeteo, morder, besar, lamer, explorar, ¿con qué? Con la boca. Pero acá parece algo diferente, esto de encastrar, de sacar y meter, de llenar agujeros, contenidos. Entonces, la experiencia que le demostró que eso era así hasta la aparición de los dientes, más o menos a partir de los 6 meses. Para luego tener nuevos intereses, que ahora, tras pasar líquidos, exacto, aparecen nuevos intereses. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que había dicho Freud y esto que descubre Arminda Verasturi? A ver si aparece. Que el juego no necesita otro objeto para poder. Al principio pasaba por él el placer y ahora necesita otro objeto. No, nada que ver. Bueno, en realidad en el juego de Fordá viste que tenía objetos. ¿Qué hacía? Los arrojaba, los traía y, ¿no? Eso. Y con el carretel, eso es lo que le permite, digamos, elaborar esta situación traumática. El objeto, a través también del objeto llamado madre, ¿no? Y todo eso hace un combo para que el niño pueda a través del juego tramitar esa situación. Pero sexual a través del juego. Hay una descarga sexual a través del juego. Está bien, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué edad tenía el nene de la experiencia de Freud? Lo dijeron hace un ratito. 18 meses. Claro, 1 año y medio. Y acá estamos hablando de qué edad. Y 1 año o menos. 7 meses también. Menos. 6 No son meses. de... Ah, 6 meses. Aparece el juego. El juego de la sabanita va a aparecer entre los 4, 5, 6 meses, vamos a decir. Acá hay una diferencia importante, ¿no? Y esta diferencia de que no solamente está en la fase oral, sino que aparecen otros intereses. Estos intereses de encastrar, ¿sí? Esa descarga sexual, como decía, ¿sí? De los 7 a 12 meses. Exacto. Muy bien. ¿Cuáles son los otros intereses que aparecen? Eso es importante, ¿no? Tener en cuenta. ¿Por qué? Para que ustedes puedan ver cuáles son las diferencias, si bien lo toma a Freud, a través de esta investigación y de este guión o estas inquietudes que aparecen para el programa, otra vez ese programa televisivo del hijo, empiezan a aparecer un montón de otras cuestiones que empieza a descubrir Arminda Verasturi. Y ese es el gran aporte que hace, ¿no? Pero lo que voy a decir es que también aparecen otros intereses, no solamente enfocados en la fase oral, exacto, sino que también explora con el cuerpo, que hay un poco lo que decían ahí los chicos de la mano y demás. No puedo seguir el chat y continuar, pero yo le voy a prestar atención al chat. Quiero que sepan que me voy a tomar un minutito.
Explorar con el cuerpo, va a decir el texto. Ese es otro de los intereses que aparecen luego de la aparición de los dientes. Con el cuerpo propio y con el cuerpo ajeno, como hablaban ahí también de la madre, ¿no? Descubrir los genitales, la identificación proyectiva de los padres unidos, esto que decían hoy también, ¿no? Esto de jugar al papá, a la mamá. Actividad lúdica donde logra la unión simbólica de los sexos. Todo eso va a aparecer y descubre Arminda Averasturi en esa etapa. El aprendizaje también que está relacionado con el movimiento y el desplazamiento en el espacio, es decir, vamos a encontrar que los niños, ¿qué hacen? Y se mueven de aquí para allá, ejercitan la fuerza, manipulan objetos, y a veces con violencia, gatea, exacto, y a veces con violencia lo hacen, ¿no? Vamos a ver cómo aparece también la violencia en el último texto, cómo la va a traer Levin, en esta relación del juego y la virtualidad, ¿no? Pero esto aparece también como una manera de descargar, ¿no? El juguete, nos va a decir la autora, posee muchas características de los objetos que, de los objetos de la realidad, de los objetos reales. Ahora, no son objetos reales. Entonces, ¿qué les va a permitir esto? Posee muchas características y algunas de las características las va a nombrar. Explora su entorno, exacto. Y ahí es donde participa ¿qué? Este desplazamiento del cuerpo en el espacio. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son algunas de las características que aparecen en el texto sobre el objeto juguete? Importante, ¿no? El juguete. Características, digamos, reales, aunque no lo sean, ¿no? Sí, exacto, me gusta que participemos. Miren, ejerce su dominio sobre el juguete, el poder ejercer el dominio sobre el objeto. ¿Qué más? También, profe, que es reemplazable. Es reemplazable y eso es extraordinario. Porque le va a permitir algo importante en esta dinámica del juego con las situaciones que vive el niño a diario en su entorno y con sus relaciones o sus vínculos primarios. Puede ser varias cosas. ¿Qué sería eso? A ver, ¿cómo sería eso, Pierina? Que podría ser varias cosas. Deseado, querido, exacto. Conquistado, exactamente. Ahora, hay algo que es característico, ¿no? Que no es el objeto real, porque el juguete tiene ¿qué? Otro tamaño, por ejemplo. El juguete tiene otro tamaño que el objeto real. Ahora, su condición de juguete. Esa es otra de las características. Porque no deja de ser un juguete al que el niño le carga un montón de cosas, ¿no? Es como si fuera tal cosa, tal cual, es como si fuera tal cosa. El niño le carga un montón de cosas. Esto que decían recién, el deseo, la conquista, el afecto, el ser querido, amado, de los objetos reales o de sus vínculos. Le pone su sentir, le pone su significado, elabora toda una historia también con ese objeto, ¿no? Vamos a decir, dijeron el dominio que ejerce sobre él, el adulto también se lo da como algo propio y permitido, con lo que el niño puede hacer ¿qué? Lo que quiere con ese objeto. Ahora, ¿puede hacer lo que quiere con los objetos reales? Y no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Hay cosas que están prohibidas, pero acá está permitido. Exactamente. Para dominar situaciones penosas otra vez, difíciles y traumáticas que se le crean al niño con los objetos reales. Que sea reemplazable, y lo destacamos recién, que esos objetos sean reemplazables, lo que va a traer es que le permite repetir a voluntad situaciones, tanto placenteras como dolorosas, las veces que quiera. Ven a los niños de su casa, y algunos de ustedes decía que lo podían relacionar también con sus experiencias como padres, ¿no? Ven esto que pasa con la muñeca, con el muñeco, con el auto, con el camioncito, con la caja, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, los necesita, porque esto no lo puede reproducir por sí mismo o por sí solo en la vida real, ¿no? Al jugar, ¿qué es lo que va a hacer el niño? Va a desplazar al exterior, otra vez, ¿no? Como traía Freud, sus miedos, sus angustias,
sus problemas internos mediante alguna acción, como por ejemplo arrojarlos, moverlos, correrlos, ponerles un nombre, ponerlos en una posición, en otra, ellos ponerse en un lugar diferente en el que estuvieron en esa situación penosa o traumática. Hoy les hablé de ir al médico, y el juguete le va a permitir hacer todo eso, ¿no? Que no pueden hacer en la vida real. Entonces, al jugar va a hacer eso, va a sacar todos sus miedos, desarrollar la curiosidad. Eso es algo importante, que lo va a marcar Levin como una falta en relación al juego virtual, que lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos va a traer el texto que el niño puede hacer a través del juguete es hacer activo lo que sufrió pasivamente. Esto también aparecía en Freud. Cambiar un final, esa es otra cosa que puede hacer. Si el final no era como le había gustado, como él quería, o lo que sea, y esto le produjo cierta frustración, acá se va a poder armar su propia historia. Y va a cambiar el final. Si había sido de pérdida, posiblemente va a ser de ganancia. Si había sido de derrota, acá él va a ser el que conquiste, el que gana, el que mueva las piezas, el que tome las decisiones, el que dé las órdenes. Pasa mucho esto, ¿no? Que los niños dan órdenes como adultos, como decíamos hoy, qué es lo que quieren hacer, ser y hacer como grandes. Tolerar papeles que en la vida real les serían prohibidos. Otra vez dijimos hoy, ser la maestra, por ejemplo. El mismo juguete puede tener varios finales, exacto. A ver, Andrea es quien pone. ¿Cómo sería, Andrea? A ver, ¿podés traernos un ejemplo acerca de eso? ¿Cómo sería que el mismo objeto o el mismo juguete tenga distintos finales? Construyamos juntos acá. Mientras les voy diciendo esto, ¿no? Cómo aparece entonces esta idea de tolerar ciertos papeles o cambiar los roles o algunos papeles que están prohibidos en la vida real. Esto de querer ser la maestra, la mamá, el comerciante, el doctor. Muy bien. ¿Qué más aparece? Y en la vida real, ¿qué aparece? Personajes de la tele, ¿no? Sus ídolos o las personas que son referencia. A ver si llego a leer acá porque no pude leerlo. ¿Cuánta participación? Me gusta, ¿eh? El mismo juguete puede tener varios finales. Sí, que ante una situación imaginada tenga varios finales. Ah, bueno, justamente eso quería saber cuáles eran esos varios finales. Perfecto, perfecto. Si aparece ahí, bárbaro. Pero claro, trata con esto que decía, ¿no? Si murió, no, que pueda revivir. O sea, yo con el juguete puedo hacer lo que quiero. Se fue, lo traigo, lo pongo en otro lugar, digamos... Claro, tal cual, puedo hacer lo que a mí el niño puede ahí desarrollar también, no solamente la curiosidad, sino la imaginación, cosa que no va a pasar ahora cuando lo veamos en el juego virtual, porque ya está todo determinado. Esa posibilidad de mutar, de cambiar la realidad, tal cual como él la quiera o la desee. Muy bien, el juego de las escondidas entonces, ahí aparece el juego de las escondidas, dijimos. El juego de la sabanita, esto de... Acá está, otra vez, aparece lo mismo, pero Arminda Verasturi la diferencia que va a decir que aparece antes. No a los 18 meses como descubrió Freud, sino que se da cuenta que aparece a los 4 o 5 meses, 6 como mucho, digamos en esa franja, ¿no? Antes de los 18 meses, a los 4 o los 6 meses, con la sabanita. Y va a descubrir algunos motivos psicológicos profundos de este juego. No nos vamos a meter de lleno ahí, pero sí vamos a ver o a remarcar algo fundamental. ¿Cuáles son esos motivos psicológicos profundos que descubre Arminda Verasturi en relación al juego de la sabanita? Que aparecen todos los niños, al menos en esta investigación que encaró, ¿no? Uno es la etapa de la posición depresiva, ella también, exacto, Andrea, muy bien, muy atenta. Va a tomar a quién, a Melanie Klein. Digo, no me voy a meter mucho a eso, no lo vemos, no es un texto, en un tiempo lo teníamos al texto en la cátedra, hoy la profe ha decidido que no, y no nos vamos a meter mucho ahí, pero es este cierto temor a la pérdida del objeto amado, ¿no? Que aparece a los 6 meses aproximadamente o en el segundo trimestre de la infancia.
Otra de los motivos psicológicos es que elabora la necesidad de desprenderse de la madre para pasar a la relación con el padre. ¿Sí? Esta necesidad de desprenderse de la madre para pasar a la relación con el padre. Esa relación o esa triada, va a decir el texto. ¿Por qué triada? Bueno, la relación entre el niño, la madre y el padre, cuando este pasaje que hace de la relación con la madre y el padre, le va a permitir, ¿qué cosa? ¿La relación con qué? Con el mundo exterior, con el afuera. Esos pasajes de relacionarse con la madre, luego relacionarse con el padre, esa pérdida del objeto amado, del objeto deseado, es lo que luego le va a permitir su conexión con el mundo, con la cultura, con el afuera, con el exterior. ¿Está bien? Eso es importante, digamos, de entenderlo, cómo es que aparece en este vínculo, en esta triada, en esta relación padre, madre, niño, que sea esa angustia, esa pérdida, o eso que aparece en estos pasajes de la relación, le van a permitir relacionarse con el afuera. Y está muy bien que así sea. Esa triada de futuras relaciones con el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Abrirle camino a la relación con el mundo exterior, a otros intereses del exterior, sea de personas o de objetos. Muy bien, excelente. Ahora, estos cambios de la relación, de desprenderse de la madre, relacionarse con el padre, para luego relacionarse con los objetos del mundo exterior, producen ansiedad y el juego va a permitir que, otra vez, elaborarlos. Mientras la gata de Lucrecia está muy interesada en el juego del Fordá, esperemos que no la tire y la vuelva a traer con la correa. Bien, perfecto. Muy bien. Vamos, hasta ahí, Arminda Verasturi. Que dice, ahí Patricia nos está diciendo algo, algunas cositas que quedaron del texto de Arminda Verasturi que la vamos a ver ahora. Quiero detenerme un segundito acá a ver qué aparece. Posición depresiva, permanencia o ausencia, eso es lo que decíamos. 8 meses, claro, bien, la angustia del 8º mes, excelente, que es otro texto. Spitz va a decir eso, seguramente lo vamos a ver en la segunda parte. Me reinteresa, dice Patricia. Soy voluntaria de un hogar de niños en el que él será el 70% tienen entre 2 y 18 meses, nos pasamos horas jugando a las escondidas. Mirá cómo le resulta el juego de las escondidas a Patricia en el hogar de niños. ¿Cómo se llama ese hogar, Patricia? Logramos que así se comuniquen, extraordinario. Funciona, es así, aparece. Eso comprueba entonces, es un dato más para comprobar la teoría de Arminda Verasturi que tomó a Freud, pero descubrió algunas cosas nuevas. De eso se trata eso. Muy bien, excelente. Qué bueno, mirá vos. Entonces podés comprobar esto. Te reinteresa ahí a buscar entonces. Acordate del libro del niño, del juego del niño que te había nombrado, El niño y sus juegos, de Arminda Verasturi. Busca información por ahí. Hay un montón de cosas más que podés descubrir. Con la repetición, vamos a decir la repetición de esa situación, el niño lo que hace es elaborar la situación penosa y llevarla a la conciencia. ¿Sí? El psiquismo, va a traer el texto también, dispone de una capacidad particular. ¿Cuál es esa capacidad? La compulsión de repetición. Fíjense cómo funciona esto en nuestro psiquismo. Impulsa a reiterar situaciones no elaboradas. ¿Sí? Nuestro psiquismo nos lleva a esa repetición de situaciones no elaboradas. ¿Para qué? Justamente para poder elaborarla. Vamos a tomar un ejemplo, que es el ejemplo que trae el texto, que es de los celos por la llegada de un hermanito. Situación difícil si las hay para estos niños que viven la llegada de un hermanito, ¿no? Entonces, esos celos que le producen, ¿cómo lo va a elaborar a través del juego, ¿no? O de los objetos, o de los juguetes? Puede hacer el niño entonces sus descargas agresivas y celosas sin culpa y sin angustia. Miren qué interesante esto. Aunque a veces no lo hace con el juguete, lo hace con el hermanito y que le agarra un mechoncito de pelo y o un poco más violento o agresivo, ¿no? En este caso, en mi caso lo he visto con sobrinos. Y se ve manifestado, ¿no? Eso que el niño está transitando. El niño rechaza a su hermano.
Miren lo que va a traer el texto, que es muy, muy interesante. Rechaza a su hermano, pero no solamente rechaza a su hermano. Rechaza a su padre, rechaza a su madre. Pero también los ama, ¿no? Hay una lucha ahí, amor-odio. También los ama. A su hermanito, ese que llegó para robarle el lugar, en su interpretación, también lo ama y los necesita y los quiere conservar. Entonces, ¿qué va a pasar con el juego y con los juguetes? Le va a permitir, esos objetos le van a permitir o cumplen la necesidad de descarga y elaboración sin hacer peligrar a la relación. Entonces le puedo hacer al juguete o le puedo hacer al objeto a través del juego todo lo que quisiera hacerle, en este caso al hermanito que llega, o al padre o a la madre, ¿no? Va a servir para esas descargas violentas y agresivas. Muy bien. Aparecen tres cosas que son importantes de esto que Arminda Verasturi trae. La sustitución del objeto originario, en esta elaboración que hace por medio de los juguetes, cuya pérdida el niño teme y se lamentaría, digamos, de perder a su hermanito, en este caso, a su papá o a su mamá, ¿no? Entonces, por esta cosa de que los rechaza, pero también los ama y los quiere conservar. Entonces aparece esto, va a decir la autora, la sustitución del objeto originario, que el niño teme su pérdida y quiere conservarlos, ¿no? Y se lamentaría mucho de perderlos. Entonces con el juguete eso no pasa. O esto que decían hoy ustedes, la característica del juguete es que es reemplazable. Después viene otro. Distribución de sentimientos en múltiples objetos. Y otra cosa es la elaboración de sentimientos por medio de la pérdida y la recuperación. Puedo perderlo, pero lo puedo recuperar, en este caso, a los juguetes o a los objetos. Esa es la base de la actividad lúdica, ¿no? La distribución de los sentimientos, la sustitución del objeto originario y la elaboración de sentimientos por medio de la pérdida y la recuperación. El objeto cambia, como algunos de ustedes dijeron, ¿no? De malo pasa a ser bueno, de aliado, de ser un aliado pasa a ser un enemigo, y así es como va elaborando esta idea, ¿no? O sea, en un momento es su amigo, en un momento es su enemigo, lo golpea, lo tira, lo arrastra, le hace lo que quiere. Porque ahí está descargando entonces esas situaciones displacenteras que el niño está sintiendo. Entonces vamos a decir, a través de este texto, y como para hacer un resumen del recorrido, que Arminda Verasturi, o en este caso vamos a ir desde el principio, Freud proporcionó ¿qué cosa? Las bases para estos descubrimientos. Ahora Melanie Klein las desarrolló y en este contexto en el que nosotros estamos, Arminda Verasturi modificó algo de las técnicas de Melanie Klein, tomó las bases de Freud y también fue una guía o proporcionó una guía con sus estudios a otros que vinieron después. ¿Se entiende esa rama de esta teoría y de estos conceptos que hablan del juego y de cómo el niño va elaborando situaciones traumáticas por medio no solamente del juego, sino de los objetos y de los juguetes? Con el juego vamos a decir, para cerrar este texto, el niño manifiesta entonces sus conflictos, sus traumas, y de este modo se puede reconstruir su pasado, como también los adultos hacemos. ¿Con qué? Con algo fundamental. Por eso funciona la psicoterapia y otras técnicas y teorías y prácticas terapéuticas, que es con las palabras. Lo mismo podemos hacer los adultos con las palabras. El juego es la forma de expresar los conflictos pasados y presentes en el niño. Pero los adultos tenemos una herramienta fundamental, que es la palabra. Poner en palabras es extraordinario y es lo mejor que podemos hacer con una situación traumática. Seguramente esto lo han experimentado ustedes. Hay una frase que siempre me gusta decir, de Charles Chaplin, que es: aún estás a tiempo de tener una infancia feliz. Y esta vez solo depende de vos. O solo depende de nosotros. ¿Podemos volver al pasado? No. ¿Podemos cambiar? ¿Podemos volver el tiempo atrás? ¿Podemos cambiar el pasado? No. Pero la podemos resignificar con las palabras.
Por eso la cámara Gesell, ¿no? O algo así. Bien, no me voy a meter en ese tema. Quizás podríamos preguntarle esa técnica bien a la profe, que es la profesional de la práctica psicológica. Hasta acá con el texto de Arminda Verasturi. No sé si surge alguna pregunta, si se entendió, si fuimos bien por el recorrido. Mi idea es, o mi compromiso en este caso, traerles los conceptos centrales del texto. ¿Sí? ¿Cómo venimos? Probablemente hoy nos vayamos un ratito más temprano también, ¿no? Simplemente para... ¿Está diciendo algo importante? Ludmila, no sé qué nos dice, no sé si está pidiendo unas empanadas. Bien, clarísimo, profe, perfecto. También para celebrar el cumple. Nos vamos un ratito antes. No, vamos a ver lo que tengamos que ver y también como no tenemos lenguaje, que la profe lo va a grabar en un video, se va a cortar el tiempo, ¿no es cierto? A ver si voy al chat. Casa Manu. Ah, Casa Manu era el hogar. Bien, ahí está. Si alguno quiere ir a colaborar, en este caso seguramente, no sé si lo estarán haciendo de manera presencial, pero prueba para el padre, también está la coordinación con la... me fui muy, muy para adelante. Bien, conquistado deseado, uso su imaginación, avanzo. ¿Cómo no puede? Lo hace con los juguetes. Exacto, de eso estábamos hablando. Sí, ya lo habíamos visto. Los chicos, Casamanu, sí, lo anoté, muy bien, clarísimo, profe. Profe, el mecanismo de identificación proyectiva, ¿cómo sería? Proyectarse, esta relación que tiene el padre y la madre, ¿no? Proyectarse a jugar, a esto que decían los chicos de jugar, de verse como los padres, ¿no? Proyectar a jugar a la mamá, al papá, esta cosa que decíamos. Muy bien. ¿Algo más? ¿Aparece alguna pregunta más ahí? No. Hasta acá entonces Arminda Verasturi, también no es un texto largo, es un texto cortito. Vamos a trabajar entonces con el texto de Levin